Vamos a buscar en la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 22, si se pone en pie, por favor. Vamos buscando todos la palabra. Primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y versículo 22. Amén. Lo tenemos, algunos están buscando todavía. Y el que no trajo Biblia, ya está, mire. No me diga que no ve esa letra porque está grande. Amén. No, le facilitamos la lectura, ¿verdad?, de la Biblia, pero la idea es que usted porte su herramienta, que es la palabra del Señor. Amén. Vamos a leerlo todos, mis hermanos. Y la bendita palabra del Señor dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová en tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Se puede sentar. Para los que estuvieron asistiendo los días martes, tocamos esta parte del rey Saúl. ¿Se recuerdan? Cuando él desobedeció a la palabra del Señor, le dijo: vas a ir contra el rey de Amalek y vas a destruir todo lo que tenga ahí. No vas a dejar vivo a nadie. Pero él desobedeció a la palabra del Señor. Cuando vio aquellos animales bien engordados, ¿verdad? Aquellas vacas, aquellas ovejas, aquellos cabros tan hermosos, pero también quizá vio hermoso al rey, ¿verdad? Porque él le salvó la vida al rey Agag. Entonces viene y él dice: matemos a todo lo demás, pero lo que tiene valor para nosotros, llevémoslo. Pero como Dios conoce y sabe lo que sucede aún en lo oculto, mandó palabra a través del profeta Samuel y le dijo: ve y dile a Saúl que me ha desobedecido. Cuando llega Samuel, él quiso esconder, ¿verdad?, al rey, quiso esconder al ganado, pero Samuel le dijo: ¿qué es ese ruido de tanto animal que hay por ahí? Así como la chilindrina, ¿se recuerda? Haciéndose, ¿verdad? Y le dice: no, el pueblo, le dijo, el pueblo escogió lo mejor para ofrecerle un sacrificio a Jehová. Por eso es que el Señor dice: sacrificio no me interesa si no me obedecen. ¿Cuál era el sacrificio que tenía que entregarle Saúl a Dios? Matar a toda esa nación, porque era impía y abominable para el Señor. Pero muchas veces, ¿verdad?, que el Señor nos da una orden y nosotros desobedecemos. Ese es el tema de esta tarde: sacrificios y obediencia. Saúl se justificó, ¿verdad?, ante el profeta y le dice de que, pues sí, le dio lástima, ¿verdad?, y era para presentarle un holocausto al Señor. Si él hubiera hecho ese holocausto, ¿cree usted que hubiera sido olor fragante para Dios? No, no lo hubiera aceptado, porque él no pidió ese sacrificio. El sacrificio que el Señor le pidió a Saúl era que exterminara toda aquella nación, era que le obedeciera. Si él le hubiera presentado este holocausto, hubiera sido abominable para el Señor, porque provenía de una fuente que Dios le dijo que no quería. ¿Estamos comprendiendo? Por eso es que dice que es mejor obedecerle a que presentarle un sacrificio. Cuando la palabra ahí en el Antiguo Testamento nos habla de sacrificio, ¿a qué se refería? Como no existía un Salvador, tenemos ahí a nuestros hermanos, ¿verdad? Pero usted concéntrese en la palabra que el Señor nos va a hablar. El Señor había dado en sus leyes que se le presentara sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué se presentaba sacrificio? Por el pecado. El Señor dejó sus leyes allá en el libro de Levíticos, que cada quien conforme a su pecado presentaba un animal. Ya les he explicado. Aquel que iba apareciendo a la iglesia con la chiva, ¿verdad, Chambita? Ay, ¿qué habrá hecho Chambita? Trajo a la chiva. Y aquella animala hermosota, ¿verdad?
Pero venía otro y presentaba un cabrito, así como Felipe. Felipe se llama el cabrito de ellos. Iba con el cabrito y decía, no estuvo muy grande su pecado. Y así se medía. El sacrificio mínimo que se le entregaba al Señor cuando usted no tenía dinero eran 2 tortolitas. Era el más sencillo y era el de los pobres, se puede decir. ¿Para qué sacrificaban animales? Para cubrir, o sea, era la expiación por los pecados. Hemos escuchado mucho la expiación, pero ¿qué significa esa palabra? Expiación significa eliminación de la culpa del pecado a través de una tercera persona. Imagínese, usted pecaba y el animal pagaba el pato. Usted pecaba, cometía fornicación, adulterio y la pobre vaca le tocaba. Pero esa fue la ley del Señor. O sea, usted tenía que entregar algo de su propiedad que a usted le doliera y dársela al Señor por su pecado. Pero nosotros somos dichosos porque vino un Salvador que entregó su vida por sus pecados y por los míos. Usted ya no tiene que venir con un animal. Si lo trae, bendito Dios, y hacemos barbacoa para todos, pero ese es para una fiesta. Amén. Yo no me enojo. Si me traen ahí un chompipio, un pollo, lo que sea, yo no me enojo. Pero eso ya es otra cosa. Pero en este caso, usted presentaba al animal, lo degollaban en el altar, rociaban con sangre y después lo quemaban. Pobre animal. Pobre animal. ¿Acaso él había pecado? Pero como fue un mandamiento del pueblo, así lo hacía. Era pagar aquella culpa con algo, con sangre. Cuando el Señor vino a esta tierra, Él entregó toda su sangre por sus pecados y por los míos. Él fue el Cordero perfecto que limpió el pecado del mundo. Amén. Creemos en eso. Amén, ¿verdad? Veamos lo que dice el libro de Levíticos. Está atrás, allá en el Pentateuco. Levíticos en el capítulo 4 y el versículo 35. Veamos lo que dice acerca de la expiación. Amén. Y dice allí: y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Miren lo que hacía el sacerdote. Aquel animal no solo lo degollaban y lo quemaban, lo hacían por pedazos. La grosura era el olor fragante para Dios. Mira, al Señor le gustaba que cuando se quemaba aquel animal, aquel olor a grasa, ¿verdad que huele rico? Cuando usted está asando un pedazo de carne y que tiene gordito, dice la gente, y se siente aquel olor y que se empieza a derretir esa grasa y cae en las brasas, despide un olor. Ese era el olor fragante para el Señor. Entonces venía y despellejaban a todo el animal, sacaban la grasa y parte del animal lo quemaban por su pecado. Oiga bien, bendito Dios que nosotros ya no vivimos esa parte. Y dice, y el sacerdote hará expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. O sea que si usted llegaba al templo y no llevaba su sacrificio, no había perdón. Oiga, si usted llegaba al templo con las manos vacías y no presentaba nada, usted ese día no era perdonado. ¿Y ahora qué traemos? Pero dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Pero a veces nuestro corazón viene lleno de orgullo, de ira, de enojo, de contienda y de muchas cosas. ¿Será ese el sacrificio agradable a Dios? ¿Verdad que no? Entonces, en esta época había que presentarle algo al Señor. ¿Qué le presenta ahora usted?
Dice que debemos darle adoración a Dios. Ese es nuestro sacrificio de labios, es la alabanza. ¿Por qué venimos y cantamos al Señor? Porque ahora ese es el holocausto que le traemos. Mire qué sencillo nos la puso el Señor. En aquel entonces, si usted no llevaba algo en sus manos para sacrificarle ese día, no lo habían perdonado. Iba acumulando pecado. Y entonces usted se metía en problemas con el Señor. Pero ahora no trae un animal, pero tiene que traer agradecimiento. Amén. También dice, cuando obedecemos, todo sacrificio será aceptable a Dios cuando somos obedientes. Oiga bien, ¿qué sacrificio presentamos ahora nosotros? La alabanza es una. Pero si usted ha sido obediente, puede que usted cante precioso, cante bonito, pero ha estado de rebelde y de desobediente, ¿será tomada esa ofrenda para el Señor? Claro que no. Viene usted también, hace un sacrificio. Otro de los sacrificios que nosotros ahora en día presentamos, son las ofrendas, son los diezmos, es lo material. Viene usted y trae un sobre, ¿verdad? Ahí con cierta cantidad y dice, hoy le voy a llevar esto al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Usted traiga lo que aquí es útil, pero en su corazón viene cargado de amargura, de odio, de rencor, y ha peleado con medio mundo. ¿Será agradable esa ofrenda para el Señor? A nosotros nos va a servir, pero no va a ser agradable ante la presencia de Dios, porque usted ha desobedecido, o yo he desobedecido a la palabra de Dios, peleando con medio mundo. Amén. Entonces, ¿cómo nos va a recibir el Señor la ofrenda si nosotros somos desobedientes? Dice, el vivir en el periodo de la gracia debería de motivarnos a ser obedientes. Estos hermanos, el pueblo de Israel vivió una época difícil. Dice que el que no tenía recursos, aunque sea 2 tortolitos, le era aceptado. Y ahí andaban cazando palomas, ¿verdad? ¿Cómo hacían? No me pregunte, pero les tocaba andar cazando las palomitas para presentar al Señor. Tenía que haber un esfuerzo, tenía que haber un sacrificio, tenía que costarle en algo a usted para presentarle algo al Señor. Pero viene Dios en su infinita misericordia y en su grande amor. Ya no voy a aceptar sacrificios. Porque mira lo que pasó aquí con Saúl. Por su desobediencia él quería presentar un holocausto. Con esto me lo echo a la bolsa al Señor. He traído, dijo, los mejores animales. He traído lo mejor de sanación. Y con esto me echo a la bolsa a mi Dios. ¿Será que nosotros podemos torcer la voluntad de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Si Él lo ha creado todo, nosotros que tenemos para entregarle a Él. Solo quiere nuestra adoración, solo quiere nuestra gratitud, solo quiere que le obedezcamos. Eso es lo que pide el Señor. Porque todo lo que existe Él lo ha creado. ¿Qué podemos darle al Señor? Ni aunque le trajéramos oro, Él creó el oro. Eso le pertenece a Él. Pero nuestro agradecimiento se tiene que manifestar en obediencia. Amén. Mire lo que dice Isaías 53:10. Isaías 53:10. Aquí estamos hablando ya el sacrificio de Jesús. Isaías profetizó mucho de la venida del Mesías. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Está hablando del sacrificio de Jesús en la cruz. Fue Él el que pagó nuestra expiación. ¿Qué significaba expiación? Culpa.
Culpa de pecado significa expiación. Y fue Él el que vino y tomó su lugar y el mío en una cruz. Porque dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y fue a través del sacrificio de Jesús en la cruz que Él pagó todos nuestros pecados. Entonces vemos que el último sacrificio que el Señor aceptó de sangre fue Jesús. Ahora en día no podemos presentar un sacrificio de sangre porque ahorita sería abominación. Para Él sería aborrecible que alguien venga y sacrifique un animal para agradar al Señor, porque eso ya no tiene valor. El Señor Jesús murió una vez y para siempre por sus pecados y los míos. Y entonces viene Él y nos dice en su bendita palabra que Él ya dio ese sacrificio. Pero ahora, ¿qué nos pide? Obediencia. Obediencia. Jesús fue el Cordero perfecto, el Cordero inmolado, el Cordero que quitó el pecado del mundo. ¿Lo creemos? Dígame amén si lo cree. Es por eso que estamos acá. Es por eso que nos decimos ser cristianos, porque es a través del sacrificio de Jesús en la sangre que nos fuimos aceptos al Padre. Allá en Juan 1:12 dice que nos hizo hijos suyos. No éramos. Oiga bien, Juan 1:12, allá dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra hechos es la clave. Nos hizo hijos de Dios. ¿Por qué? Por su sacrificio en la cruz. Porque creemos en Él, porque creemos que Él es el Salvador de nuestra vida. Porque solo en Él hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo, amén. Y entonces, ¿por qué somos mal agradecidos? Ahí ya no hay amenes. ¿Por qué somos mal agradecidos y desobedientes? Porque no lo vemos y no nos costó nada ese sacrificio. Ahora con poquita cosa nosotros, ay, eso no me gusta, eso me desagrada, me molesta. Solo se han visto en la iglesia. Solo quieren que hagamos esto, que hagamos lo otro. Déjeme decirle que cuando el tabernáculo fue levantado allá en el desierto, ¿de dónde cree que salió todos los materiales? Salió del pueblo. Dice que los egipcios les entregaron oro, les entregaron pieles, les entregaron muchas cosas. Y eso lo llevaron allá al tabernáculo para que se construyera. Hubo un momento que los orfebres le dijeron a Moisés que ya no traigan nada porque hay demasiado material y ya no podemos. Tenemos demasiado. ¡Qué bendición! Qué bueno fuera eso, ¿verdad? Mire, ya no me traiga nada, que ya no hayamos que hacer. Bendito es el Señor. Pero vemos de que el pueblo iba haciendo lo que el Señor les decía por obediencia. Eso fue allá en el tabernáculo. Y ahora en día la casa del Señor se sostiene por nosotros mismos. Por pura misericordia el Señor va añadiendo y añadiendo y añadiendo. Bendito sea Dios. Pero muchas veces protestamos. Se nos pide algo y desobedecemos. Miren lo que dice Romanos 8, 3 y 4. Romanos 8, 3 y 4. Romanos 8, versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme. ¿Será que somos muy espirituales? ¿Será que ya dejamos de andar en la carnita y ahora andamos en el espíritu? Mire, el pastor ha estado tocando bastante este tema del andar en el espíritu.
de vivir en el Espíritu. Los que están viniendo a clase están recibiendo una materia que se llama la vida guiada por eso. Ahí está mi niño bien aplicado, la vida guiada por el Espíritu. Y aquí vemos este tema de que qué es andar en el Espíritu. ¿Cómo es vivir en el Espíritu? Cuando somos obedientes a Dios. ¿Quiere vivir en el Espíritu? Obedézcale a Dios. Él ha dejado un listado de mandamientos para que nosotros los obedezcamos. Ay, pero a mí hasta se me olvidan. Pero el Señor los redujo a uno. A un solo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo cumplimos, hermanos. De verdad cumplimos ese mandamiento. Si no lo cumplimos, entonces ¿qué somos? Desobedientes. Amén. Entonces, si nosotros no ponemos en práctica esa palabra, estamos desobedeciendo al único mandamiento que nos dejó el Señor. Entonces, ¿estamos bien con el Señor? Amén. No, ¿verdad? Entonces, vemos lo importante que es andar guiados en el Espíritu. Esta es la gracia. Esta es la gracia que nosotros tenemos, porque ya no necesitamos aquellos sacrificios, sino solamente creer en esa palabra y ser espirituales. Vivimos en la época de la gracia, en el periodo de la gracia, porque Jesús pagó un precio, pero muchas veces se nos olvida. Vemos de poco ese sacrificio, pero le digo que si el Señor le diera vuelta a la ley y trajéramos aquellos animales engordados, nos dolería. ¿O no le dolería? No, al hermano Germán le voy a preguntar porque él es el que cuida de sus chivos. Si el Señor le dijera, lleva la chiva y la vas a sacrificar por tus pecados, ¿no sentiría un poquito? ¿Verdad que sí? Y diría, ¿cuánto le he invertido a este animal? La batería que me ha dado, que no me dejaba ni venir a los cultos. Me tocó domarla, por poco y me doma ella a mí, dice. Y yo ya no la soportaba, pero poco a poco el animal ha ido, ¿verdad? Ahí va bien bonita. Pero viene el Señor y le dice, vaya, porque te portaste mal, Germán, vas a llevarla. Eso dolió. Pero como él es obediente, ¿verdad que usted es obediente? ¿Y verdad que ama al Señor? Amén. Entonces la va a traer. No, estamos haciendo una metáfora, no es real, dice. Eso es una suposición, pero la va a traer, hermano. No oye. Ahí ya no escuchó el hermano. Pero entonces vemos de que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andábamos, dice, conforme a la carne. Pero ¿qué es andar en la carne? Conforme al pecado. ¿O no les gustaba pecar? Solo a mí. ¿Y por qué me ven así? ¿No les gustaba pecar? Sí, dice que son los placeres y deleites de la carne. Mire, si el pecado no fuera sabroso, nadie pecaría. Pero se disfruta un momento y después trae amargura. Después trae consecuencias. Pero en el momentito no me diga que no lo disfrutó. Pero dice que andábamos conforme a la carne. Y no, sino que conforme al Espíritu. El espiritual piensa 2 veces pecar. Lo piensa 2 veces porque dice, si yo hago esto, va a venir lo otro. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice cuáles son las consecuencias del pecado. ¿Y cuál es una de las consecuencias más graves? Es la muerte. Esa es la consecuencia más grande, la muerte espiritual y la muerte física. Y ya no hay oportunidad de llegar al cielo. Pero también la palabra nos enseña a ser sometidos, ser obedientes a nuestras autoridades. Romanos 13:1. Es que yo le soy obediente al Señor. Es cierto. Puede que sí. Pero ¿por qué cuando nos tenemos una autoridad no nos queremos someter? Ahí contendemos nosotros contra el Señor y empezamos. ¿Y yo por qué tengo que obedecer a fulano, a sultano, a mengano? Dice, sométate. ¿Quién dice? Sométase toda persona
a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Y qué es sometimiento? Obedecer. ¿Qué es sometimiento? Obedecer. Todos siempre tenemos un jefe arriba de nosotros, ¿sí o no? Las casadas, nuestro jefe es el esposo. Amén. No hay casadas acá, no hay esposas, Dios guarde. Ya me afligieron. Hermanas, las que tienen esposo, marido, su esposo es su autoridad, es su cabeza. Y sobre él está Cristo. Hay un orden. Sobre el marido está Cristo y sobre Cristo está el Padre. Pero debajo del marido estamos nosotras. ¿Cuántas esposas hay acá? Solo mi hermana Doris, Dios la bendiga, hermana. Por lo menos me salió una. Por lo menos, no. Mire, esto no es broma, hermanos. Es la palabra del Señor. Si usted como esposa no se somete a su marido, está siendo rebelde con Dios y se va a entender con Dios. Escuche bien, sométase, porque si no se somete, aló. No, si no se somete, la somatan. Sí, eso pasa. ¿Por qué en muchos hogares hay golpes? Hay gritos, hay violencia, hay humillación, hay de todo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, las mujercitas, nos garbo, ¿verdad? Y queremos ir en contra de la voluntad del Señor. Y déjeme decirle que así debe de ser. Sométase a toda autoridad. Bueno, ese es en el hogar. Los jóvenes en el estudio tienen una autoridad de su maestro. Pero ¿qué hace el joven? Que le ponen hasta apodos al pobre profesor, ¿verdad? Ese ya no es maestro, ese maestro, esa es ofensa, esa es falta de respeto. Su maestro es su maestro y ese es su autoridad dentro del salón. Pero sobre él está un director. Aleluya. Amén. Este sí. Pero sobre el maestro también hay un director. Siempre hay una autoridad sobre nosotros. Y dice que debemos respetarla. Dame un poquito más. Amén. ¿Cuál otra autoridad? Dentro de la iglesia hay líderes. ¿Sí o no? Está el pastor y hay líderes. Hay líderes de grupo. Esa es la autoridad delegada por el Señor. Y así en todos los ámbitos que nosotros nos movamos siempre tenemos un jefe, ¿sí o no? Pero si usted es rebelde, no se va a someter nunca. Si usted es desobediente, en todo lugar va a tener problemas. Mire, hay gente que no dura en los empleos. Empezó y de repente, no, es que el jefe me quería hacer aquí, el jefe quería aquí, y no por eso lo contrataron, pues. Y no por eso le pagaban. Pero él quiere mandar al jefe y decirle cómo se hacen las cosas. Usted sométase a su autoridad. Oiga lo que dice. Sométase nada más. Y someterse es obedezca. Si el jefe le dice, mire, va a hacer esto así y así. Sí, jefe, así como le dijo. Pero si usted hace todo lo contrario, mañana le dan un sobrecito y le dicen que le vaya bien. Y después llorando, pidiéndole al Señor por un empleo. Ay, Señor, no me sale. De lo que sea, papá, pero cuando le sale no respeta, no obedece, es un rebelde, ¿sabe? Tristemente ahora en día, cuando dan los currículos le ponen allí a qué religión pertenece. Hay empresas que cuando dice cristiano le ponen ojo. No, dicen, este es un rebelde. Imagínense, yo lo he visto y he escuchado los comentarios que si le ponen ahí cristiano evangélico, este es un rebelde. Porque cuando su pastor le diga que tiene que estar ahí, no va a venir a trabajar. Qué bueno fuera que así fuera. Pero lo que pasa es que es un desobediente. Lo que pasa es que quiere hacer su voluntad. Y no estamos para eso. El cristiano debe ser sometido para que dé ejemplo de Cristo.
Pero ¿cómo un cristiano va a decir, ah, no, yo soy bien espiritual y yo aquí y yo allá? Pero cuando le dan una orden protesta o habla entre dientes y lo hace de mala gana, ¿verdad que no se puede? Entonces, por eso estamos hablando de el sacrificio anterior y ahora en la obediencia. Cuando nosotros somos obedientes al Padre, todo sacrificio que hagamos para Él va a ser aceptable, pero porque lo hacemos en obediencia. Pero dice, sacrificios no quiero cuando la gente es desobediente. También dice en 1 de Pedro 2:13. Amén. Por causa del Señor, someteos, ¿a qué dice? Toda institución que es celestial, dice humana, ya sea a quien dice, al rey como a superior. No lo puse yo, lo dice la palabra del Señor. Por causa del Señor, o sea, si usted es cristiano y quiere honrar al nombre del Señor, sométase a las instituciones humanas. Una institución humana, ¿cuál es? La policía, va que cuando los ve tiembla. Porque andan tremenda arma por ahí, ¿verdad? Más si no anda licencia, si las vías las andan mal, ya siente que lo paran y uy, le esquela. Me quitan el carro. ¡Oh! ¿De verdad que le tiene temor? Amén. Yo creo que está hablando el Señor. Aleluya. Usted tiene temor a esa institución humana porque son autoridad y hay leyes que les avalan lo que ellos hagan. Pero ¿por qué usted tiene temor? Porque está infringiendo la ley. Si usted no anda infringiendo la ley, ¿por qué va a tener miedo? Si anda sus papeles en regla, el carro lo anda en regla y todo lo anda en regla, ¿cuál es el temor? Lo paran y con gusto, ¿verdad? Aquí está y tal cosa, aquí está y aquí está, bien galán. Pero si usted ha violado la ley, usted es un transgresor de la ley, ya le cayó el tiquetito. Y ese no es como lotín que, a ver, de cómo me sale, no, ya va un precio ahí que tiene que pagar. 57.14, ¿verdad? 500 pesos de los de antes, para que duela. Entonces, ¿qué va a hacer? Que o se somete o se somete. Pero dice institución humana, ya sea al rey como a un superior, ¿verdad? Pero ¿y entonces por qué somos rebeldes? Porque no queremos obedecer. Entonces, somos cristianos y vamos para el cielo. Amén. Pero dice el Señor que no quiere desobedientes. Veamos también lo que dice Mateo 25:23. Ya vamos a ir terminando, no se preocupe. Mateo 25:23. Estas palabras quisiéramos escuchar nosotros. Mire qué bonito. Ay, Señora, sí quiero que me diga cuando esté ante su presencia. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¡Wow! Pero ¿qué le dice al inicio? Siervo y fiel, buen siervo y fiel. El fiel es el obediente. Fiel es el que obedece. Cuando estamos viendo esta palabra, estamos viendo, veamos, ¿en qué parte estamos acá de la Biblia? Estamos hablando, 25:23, la parábola de los talentos. ¿Recuerda esa parábola? Cuando el Señor le dio a 3 siervos, a uno le dio una cantidad, a otro otra cantidad y a otro otra cantidad. Al que le dio menos fue un talento. El Señor da según la capacidad, oiga bien. Si usted es capaz de hacer muchas cosas, le va a dar muchos talentos. Pero si usted solo es capaz de desarrollar uno, hágalo bien para que no se convierta en un siervo inútil. Amén. Cuando a usted le entrega el Señor un talento que es para servirle en su obra, desarróllalo de la mejor manera. Aquí el Señor les había entregado a 3 personas talentos. Y al que menos le dio fue
un talento, pero vino el inútil y lo fue a esconder. Porque dijo que le tenía miedo a su señor. Porque el señor era muy estricto y que le exigía demasiado. Pero mire lo que le dijo al que le fue fiel. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. No dice sobre mucho. ¿Cuánto dice? Poco. Lo poco que usted tiene o hace o el Señor le ha entregado, hágalo bien y con fidelidad. Sobre poco has sido fiel. ¿Y sobre cuánto le dice? Sobre mucho te pondré. Mire, esa palabra, wow, ¿quién no la quiere escuchar? Todos, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer? Obedientes, diga todos, obedientes. Amén. Obedientes. Ese siervo fue obediente. ¿Qué hizo él? Multiplicar los dones y los talentos que el Señor le había dado. No lo fue a esconder como aquel inútil que, ay, dijo, mejor lo escondo, no voy a dejar que se me pierda. Y no lo desarrolló, no lo puso por obra, no hizo nada. ¿Y qué pasó? Le tocó castigo. Pero este dice que en lo poco le fue fiel. Entonces dice que en lo mucho te pondré. ¿Y qué es lo mucho para nosotros, hermanos? Lo mucho para nosotros debe ser estar ante la presencia del Señor. Amén. Ya sea que recibamos galardones o no los recibamos, nuestro mejor galardón es estar en la presencia del Señor. ¿O no anhela eso? Ese debe ser nuestra mayor motivación para ser obedientes. Porque el que es desobediente no va a ir al reino de los cielos. No se equivoque. Puede que venga a la iglesia, puede que venga a esto y lo otro y lo otro y lo otro, pero si es desobediente y no obedece a la palabra del Señor, se queda. O me quedo. Nos quedamos. Y después dice que va a ser el lloro y el crujir de dientes con los que se queden. Pero nos cuesta obedecer. Ay, el pastor, que reuniones, que hagamos esto, que hagamos lo otro. Pero no es para el pastor, es para servirle al Señor. Aquí esto le pertenece a Dios y el jefe acá es el Señor. Él pone autoridades humanas, lo leíamos ahí. ¿Para qué? Para que estén sobre las personas dirigiendo, nada más. Pero todo lo que hacemos es para agradarlo a Él. No es para que digan, ay, un aplauso al hermano tal, la hermanita tal. No, es para agradarle al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vemos que ahí dice que en lo poco que usted le sea fiel, en lo mucho lo va a poner el Señor. ¿Quiénes quieren el mucho? Anhelemos el mucho, hermanos. No tenemos ni idea de lo que es el cielo. Juan allá en Apocalipsis lo describe a su manera, pero dice Pablo que lo que él vio no lo puede decir, porque no tiene palabras como describir aquella belleza. Pablo no pudo describir el cielo, Juan sí lo hace a su manera, pero lo que realmente hay allá no se compara con lo que hay acá. Y va a ser por una eternidad, mis hermanos. Entonces, cuando ya vimos en Samuel que le dijo que Dios se complace en la obediencia más que en los sacrificios, nos está diciendo que seamos obedientes. ¿Obedientes a quién? A los que están sobre nosotros. Les dije, obedientes en el hogar. Los hijos tienen padres que tienen que ser obedientes a sus padres. Hay de aquellos hijos que son desobedientes. La palabra dice que el desobediente, sus días serán acortados en esta tierra. Por eso es que vemos un montón de jóvenes ahora que mueren cipotillos, jovencitos, por desobedientes a sus padres, porque serán cortados de la tierra. Y decimos, ¿cómo es posible que la juventud hoy se está perdiendo? Pero ¿y qué es lo que hay en ellos? Rebeldía, desobediencia, indiferencia a sus padres, no respetan. Pero también el padre es responsable de hacerle entender que la palabra dice que el obediente Dios lo bendice y el desobediente tiene castigo. ¿O no es así que usted con sus hijos? ¿Verdad que el obediente usted hasta lo felicita?
Ay, mi hijo bien obediente, pero al burrito le cae el leño. Le cae el leño. Dice un dicho, ¿verdad? Que el burro a señas y el bobito con un palito, ¿verdad? Pero busque lo grueso, oye. El palito busque lo grueso para que le duela. Con el que le da al chivo. No es por ti, Jennifer. Pero el Señor así nos habla en su palabra. Todos tenemos una autoridad. Yo tengo la autoridad de mi esposo. Él es mi cabeza. Y hay de mí si me quiero ir arriba de la cabeza. Hay de mí. Los hijos tienen una responsabilidad de obedecer a sus papás. El papá tiene un patrón, un jefe a quien obedecer. Pero también tenemos al jefe de jefes, que es nuestro Señor. Y a veces le tememos más a la autoridad humana que al Espíritu Santo y que al Señor. Porque a Él no lo vemos. O porque pensamos que no nos está viendo. Pero déjeme decirle que Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Y esta tarde Él lo que quiere es obediencia, mis hermanos. Pónganse en pie. Vamos a darle gracias al Señor por esa palabra. Mire, me levanté con eso. Sacrificio no quiero y obediencia quiero. Uy, dije yo, esta es la palabra.